¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a una notable escritora, maestra de escritores, como le comentaba, como le había dicho cuando nos hemos saludado, ahora al inicio de este Zoom. Estoy con Alejandra Laurencic. Alejandra eh, tiene una amplia obra literaria, tanto en lo que es la cuentística como también en lo que son las novelas. Ella es una escritora muy importante en Argentina y el día de hoy, la verdad es que me siento un poco intimidado, como le decía, porque pocas veces he tenido la oportunidad de entrevistar a un escritor con el amplio recorrido que tiene Alejandra en el mundo de las letras. Alejandra, nuevamente, para mí es un gusto, un placer y un honor tenerte hoy día en estos minutos. Bueno, el gusto es mío, así que estamos a mano. Bueno, tal vez la primera pregunta que se me viene a la mente es preguntarte por cuáles fueron las razones, los motivos o las obsesiones o em, lo que rondaba seguramente en tu cabeza cuando decidiste empezar a escribir. Normalmente las personas que escriben son personas que, normalmente digo, ¿no? No suele ocurrir, son personas que se inician como lectores y luego dan el paso al mundo, digamos, de la escritura. Entiendo que tu caso debió ser ese, supongo. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue realmente lo que a ti te motivó a empezar a escribir? Bueno, yo sentía que el escribir era algo tan natural como el respirar, digamos, desde muy chiquita. eh, en cualquier momento que me sentía sobrepasada por las circunstancias, ya sean positivas o negativas, o sea, por alegrías o por tristezas, lo primero que hacía era ir a buscar un papel y descargar ahí todo eso que sentía, ¿no? Por eso digo que era tan natural como respirar, porque mi vínculo con la palabra era, era constante. eh, no solamente con la palabra escrita, sino también con las lecturas, ¿no? Eh, la lectura para mí era un refugio. Eh, Incluso me recuerdo así de 4 o 5 años metiéndome debajo de una mesita que había como en un cuarto de servicio en casa y rodeada así de libros, o sea, con el techo de la mesa, ¿no? Ahí metida y leer hasta que sentía que me dolía acá atrás. O sea, el físico era lo que me decía, basta de leer porque si no podía haber seguido. En mi familia todos eran muy lectores. Mi mamá leía muchísimo. Mi papá era más de leer el diario, pero también leía, ¿no? Mi abuelito, por ejemplo, antes de comer le traían un diccionario enciclopédico y era lo que lo entretenía, leer el diccionario. O sea que en toda la familia hubo siempre disfrute por la lectura. Mis hermanos mayores ya directamente me formaron en el gusto por la lectura y cuando tuve 12 años más o menos les pedí, bueno, a ver qué puedo leer de la biblioteca de ustedes y así. Con esto quiero decir que fue como algo muy natural, ¿no? El vínculo con la palabra. Eh, y lo primero que recuerdo escribir ya en la adolescencia eran poemas, más que nada poesía, ¿no? El otro día lo encontré un libro manuscrito mío de poemas. Este, lo recuperé después de un montón de años y estaban ahí todas esas pasiones desbordadas que sentía y bueno, estábamos atravesando una dictadura en el país, así que todo eso está puesto ahí.
Creo, mira, en la novela esa, creo que vos la leíste, Las olas del mundo, está un poco la autobiografía. Es una de mis novelas más autobiográficas, por lo menos en la primera parte. Quiero decir que ese ensoñamiento, ¿no? Con una fantasía como podía ser el personaje ese inventado, que eso también fue real, sobre la figura de un músico, Luis Alberto Spinetta, eh, y generar un personaje así, eso creo que fue un motivo importante, pero más adelante fue eso, porque en la adolescencia más bien escribía poemas. Después ya de tener a mi primera hija, 23, 24 años, sentí que todo ese mundo que había inventado sobre el personaje, qué sé yo, me desbordaba y ahí fue cuando en un par de meses ya estaba escribiendo esa primera novela que tuvo como 1000 páginas, nunca se publicó. eh, y ahí comencé con la narrativa y ahí me di cuenta de que era lo mejor lo más hermoso que me podía pasar, pues yo ya había estudiado Bellas Artes, 7 años, había estudiado cine, pero nunca me sentí tan plena como cuando empecé a escribir narrativa, esa novela, que nunca se publicó, pero bueno, fue mi contacto con la narrativa, ¿no? ¿Y tú te sientes más cómoda con la redacción en tramo corto o en tramo largo? ¿Cuento o novela? No, no, me da exactamente lo mismo en todo lo que me meto, o sea, una vez que entro en contacto con la palabra, con la ductilidad de la palabra, con lo que propone la palabra, ya ahí no importa si es un poema, si es una nota para, no sé, una revista, si es un diario personal, si es novela, si es cuento, no importa. Ahí el escribir para mí es un privilegio enorme, un privilegio y también una bendición, ¿no? ¿Y te cuesta escribir o para ti es una actividad casi natural? Eh, Mira, yo soy muy obsesiva con el pulido, con las correcciones. Quiere decir que puedo estar meses trabajando un texto, ¿no? Un fragmento, un texto, he pasado años trabajando, ¿no? Pero no porque me cueste, sino porque siempre me parece que puede haber una forma mejor, o un acabado, un brillo que se le puede exigir a la palabra. Disfruto tanto del hecho de escribir que no me molesta pasar mucho tiempo viendo las formas, ¿no? Y además, como desde hace, no sé, casi 30 años superviso obra de autores y autoras, ya el hecho de meterme así diariamente en textos que no son míos y para resolver cuestiones, para ver cómo se los puede hacer brillar, mejorar, es como un entrenamiento constante. Entonces, prácticamente ahora, si yo me siento a escribir un texto narrativo, la primera versión ya tiene una altura, no porque me esté dando corte ni nada, pero ya tiene una altura considerable, un nivel literario importante. Pero eso es por la cantidad de horas que paso, no solamente leyendo, sino revisando textos, ¿no? Y, Laura, uno de tus últimos libros de cuentos es este, ¿es correcto? ¿O me estoy equivocando? Ese es mi último. Y no soy Laura. Todo el Perdón, mundo se Alejandra. equivoca Siempre perdón por el Laurenzi, sí, con perdón. Laurencita. Sí, perdón, Alejandra. Del libro hay
Bueno, todos los cuentos me parecen, logran algo, al menos en mi caso, como en mi experiencia como lector. Me sacan de la zona de confort. Entonces Ah, ya de por sí es interesante. Hay dos que me han parecido muy buenos, me han encantado. Uno es Merecido. mm, No vamos a spoilear, pero no sé, sobre una persona que tiene que escribir un guión y se va a la casa que le presta un amigo, puede ser, una persona, y en la casa suceden cosas, ¿no? Es muy perturbador ese relato. mm. Y otro que también es muy perturbador, pero por razones distintas, es Una cita. Y sobre todo porque Una Ah, cita es además, es un relato duro, digamos. Puede ser que logras en la forma de redactar eh, cierta comodidad para el lector, pero las cosas que suceden son muy duras. A mí me gustaría preguntarte, Alejandra, perdón, Alejandra, eh, la persona que se acerca a tu obra y, por ejemplo, lee este libro, que es uno de los últimos, al menos en cuanto a tu obra como cuentista, va a encontrar probablemente cuentos como los que te acabo de mencionar, cuentos que perturben. Eh, Recuerda también, porque es importante que lo sepas, que soy peruano y tal vez puede ser que vea estas cosas con una mirada conservadora, ¿no? Y de repente una cita, por ejemplo, sea un poquito fuerte, ¿no? Sobre todo, ajá. eso también influye, creo, ¿no? Pero fuerte en el sentido de la temática, ¿no? También podemos comentar un poco, es sobre una niña, ¿no? Una puber que va al médico a hacerse un chequeo y en el consultorio ocurren cosas eh, que luego la niña no le comenta a la madre, ¿no? Con respecto a cierta actitud que tiene el médico y que, Bueno, va acompañada por una adulta claro, que tiene plena confianza en el en la eminencia, médico, la exactamente, eminencia, en la eminencia, y bueno, y esa eminencia termina resultando una persona muy particular, ¿no? así es, De las que hay muchas también, ¿no? Porque el cuento ese, además de ir a una historia así singular, también iba un poco a esto de cuántas veces detrás de lugares de poder se esconde la perversión, ¿no? Y la gente no lo ve, como que estos lugares de poder, ya sea por un logro académico, como puede ser una profesión o cualquier caso, hace que el deslumbramiento sea tan grande que no se vea en realidad quiénes son esas personas, ¿no? Mm. correcto. Pero es perturbador y me imagino que es una situación. A ver, lo que me trae este relato también es que sobre eso se pueden contar muchas más cosas, ¿no? Que esta es además una de las cualidades que yo encuentro cuando leo tus cuentos, ¿no? Igual puedo decir con respecto al resto, ¿no? Por ejemplo, ese cuento de las hermanas que están en la playa, también me parece espectacular. Que son cuentos cortos, pero de los cuales cuando uno termina el cuento, además porque para los que estamos acostumbrados a leer relato corto, son cuentos que empiezan, fluyen y terminan bien, ¿no? Em, Te dejan pensando y te das cuenta de que hay más cosas atrás. Em, a mí me gustaría que pudieras de repente aconsejar o sugerir a la persona que va a empezar a leer tu obra, con qué podría empezar. Te confieso que yo tuve ahí una dificultad. Eh, no sabía exactamente por dónde empezar a leerte y decidí comprar este por recomendación de un amigo en común, y el otro me lo sugirieron, pero me fue un poco difícil. De hecho, por ejemplo, tú tienes un ensayo que se llama El Taller, Nociones sobre el oficio de escribir. Ese, por ejemplo, yo lo quiero leer. Está en mi lista
de compras de No, libros. ese va a salir ahora, la reedición mejorada. Eh, ya en estos días firmó el contrato, ya está terminado. Y el año que viene va a estar en la calle porque está agotado ese libro. Se usó Bueno, muchísimo, se usó muchísimo. Yo lo escribí en el 2014 y, y sí fue un manual de consulta para mucha gente. Muchos escritores y escritoras me decían, no sabes cómo lo uso para dar clase, lo uso hasta para mirar cosas para mí. Bueno, Em, ese va a salir el año que viene. Y vos me decís que recomiende algo. En realidad hay tantos lectores y una, lectoras como perdón, una suerte de mi, bitácora de cómo leer a Alejandra Laurencich. que yo misma no puedo decir cómo leerme a mí, Pero, pero ¿qué lo que, recomendarías? Imagínate que claro, bueno, a alguien que se mí, te por ejemplo, acerque, ¿no? Y te diga, quiero leerte. ¿Por dónde empiezo? sí, bueno, depende qué le guste a cada quien, ¿no? Porque yo digo, bueno, por ejemplo, si le gustan las novelas de amor heavy, un poco retorcido, apasionadas, bueno, le podría recomendar Vete de mí o El imperfecto laberinto del amor. Son dos novelas que son muy subidas de tono, digamos, en el sentido de que no son amores sencillos, ¿no? Eh, bueno, ahora si le gustan más, a lo mejor los libros sobre la intimidad de las mujeres, podría recomendarle este que tenés vos, que es El día menos pensado, o Lo que dicen cuando callan, ¿no? Y si quieren tener una novela que tenga más que ver con lo que fue mi mundo y quizá las últimas, el último medio siglo en Argentina, puede empezar por Las olas del mundo. O sea que depende, cada lector o lectora, el interés que tenga. Si yo charlo un poquito con esa persona y me dice, mira, a mí me gustan más las historias rápidas de leer, bueno, entonces digo, sí, bueno, los cuentos. O sea, tiene mucho que ver el interés de la gente, ¿no? A mí, una de las novelas que escribí que más me gustan de las mías es Las olas del mundo. Me parece que es, justamente el otro día me escribió un autor que yo admiro mucho y que él la leyó ahora, porque esa novela tiene ya 10 años y la leyó ahora y estaba, bueno, me hizo una devolución increíble, ¿no? De lo que sintió con esa novela, estaba maravillado y yo me alegré tanto porque cuando uno escribe algo que le gusta mucho y además eso es compartido en la visión de otros y otros que tienen ese nivel de escritura, bueno, me pone muy feliz. Y él me decía, y se suscitó así en Instagram un, como un posteo que después alguien escribía sobre la novela, lo que le había parecido y así. Comentarios. Ujú. Y un autor, Un hilo de comentarios, digamos. lector, claro, y un lector dice, yo leí todos tus libros, todo me gusta, pero este me parece que es tu Yesterday. Y me encantó, ¿no? To Yesterday, como el Claro, tema la el canción de los clásico de Beatles. los Beatles, Ujú. sí. Eh, Así que bueno, ahora la defino así, mi Yesterday. Eh, Dos últimas preguntas. Te agradezco por los minutos que nos estás dando. Eh, Acabo de darme cuenta que tú colaboraste en una antología que yo la tengo, pero no la tengo a la mano, está a unos metros, que es la de Perón Vuelve. Ajá. ¿Te puedo preguntar qué texto, cómo lo, cómo elaboraste el texto para esta antología? ¿Qué podemos encontrar? Lo voy a ver ahora. Apenas terminemos la entrevista, me voy a ir a hojearlo, pero recién me acabo de dar Bueno, cuenta. Sí. mira.
Sí, cuando me convocaron para esa antología, yo dije, ¿y yo qué puedo decir del peronismo? O sea, sí, me atraviesa como Argentina porque el peronismo en Argentina es tan clásico como el dulce de leche, como el ahorro en dólares y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, es algo que marcó el país o marca el país. Pero particularmente, ¿qué puedo decir, no? Yo no sé. Y entonces se me ocurrió, porque me gustaba mucho la convocatoria, la seriedad de la gente que me convocaba, dije, bueno, justamente lo que podría mostrar es eso, alguien que se ve obligado a tener que explicar qué es el peronismo, ¿no? Y entonces ahí dije, bueno, ¿y a quién se lo tendría que explicar esta persona? Porque tiene que ser alguien que sea lúcido, pero no conozca tanto del país. Bueno, entonces ahí fui inventando esa escena que es una mujer que le tiene que explicar a prácticamente un discípulo que le pusieron a ella en el tema de la plástica, que es inglés, que es el peronismo. Y entonces ahí hago como un repaso de todo lo que ella siente hacia esa palabra y en relación a tener que explicarlo, ¿no? Porque es muy difícil explicarle. Yo me doy cuenta de que hay mucha gente que no entiende qué significa realmente el peronismo en este país. Y pueden ser gente muy lúcida y todo, pero creo que es un sentimiento casi, es algo tan nacional que para el que no está acá, y ya sea de un a favor o en contra, lo que significa es muy difícil de explicar. Entonces, bueno, en ese cuento dije, bueno, esto es lo más honesto que puedo decir sobre el peronismo, que me veo en figuritas tratando de explicar qué es el peronismo si me toca hacerlo a un extranjero o a alguien que no, sí, que no sabe lo que es, ¿no? Así que bueno, ahí inventé ese cuento. Me pareció muy interesante porque me hizo acordar, yo estoy leyendo ahora este libro sobre las cartas de los autores del boom y en un momento ellos tuvieron la idea de sacar un libro sobre, bueno, no estamos hablando concretamente de Perón, pero sí sobre dictadores latinoamericanos y me pareció interesante. Cada uno debía tomar un dictador de un país, de su país, ¿no? Al final el proyecto no se concretó, pero sí muchos de los escritores finalmente escribieron novelas sobre dictadores, digamos, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez, Asturias, y entraría, digamos, dentro del boom. Fuentes, que su obra básicamente es sobre temas políticos. Pero me pareció interesante la propuesta, ¿no? La propuesta de escribir ficción sobre un movimiento o sobre un personaje. Eh, Eso es algo que ustedes pueden hacerlo, que en Argentina, porque tienen la creatividad, la inventiva. Me encantaría que en Perú podamos escribir algún día algo sobre, no sé, Fujimori tal vez, más allá del personaje horrendo que pudo ser Fujimori, cómo la gente lo percibía, ¿no? Cómo la gente, o cómo la gente vivió esa época, ¿no? O de repente algo más distante, Velasco, ¿no? Algún gobernante, pero eso me pareció, la propuesta como idea me pareció muy, muy buena. Así que apenas Yo termino. estoy ahora bastante al tanto de todo lo que fue la historia de Perú. A mí muchas veces me llegan las historias de los países, no justamente por libros de historia, sino a través de la literatura. Yo ahora estoy supervisando la novela de un autor que pasa revista también como a los, no sé, más o menos, a ver, sí, 60 70 años de Perú o más. Y entonces, cuando presenta algún movimiento, algún personaje, yo le pregunto, bueno, pero ¿qué significa y qué significó? Y busco también en Google y todo eso, y al final me va quedando como muy armadito, ¿no? El mundo de lo que ha sido. Yo creo que lo mejor que podemos hacer
con la historia es acercarnos a través de la literatura. ¿Por qué? Se hace muy, la literatura o el cine también, ¿no? ¿Cuántos movimientos históricos, cuántos periodos se Sí. hacen visibles y se clarifican a partir de la mirada de un cineasta, de un escritor, una escritora? Yo creo que el abordaje así de lo que fue la humanidad a través de la literatura o el arte llega de un modo muy, muy rápido y además tenemos, bueno, depende, ¿no? Vos lees a Alejandra Laurencich y tenés una visión y por ahí lees a alguien que está en las antípodas y tenés otra visión y ahí podés en- eh, tener como diferentes aspectos de la misma realidad y sentirte, no sé, vinculado con una o con otra mejor o más, ¿no? Eso me gusta mucho, así A mí en todo el mundo, no solamente acá en Latinoamérica, ¿no? concuerdo plenamente contigo. De hecho, ahora me sucede que a veces tengo que elegir sobre leer la historia de un país a través de un libro de historia o a través de la ficción. Em, y creo que a veces en la ficción detalles acerca de la vida bajo ciertos regímenes está mejor lograda en cuanto a la explicación. Por ejemplo, se me ocurre el propio Vargas Llosa, ¿no? A ver, para comprender la dictadura de Odría, leer Conversación en la Catedral es fundamental, como pudo ser también seguramente La Fiesta del Chivo y así otras novelas. Es decir, la novela creo que ayuda a ver con mayor claridad cosas que de repente el propio historiador y en esta línea de cronología a veces se le escapa, ¿no? Detalles de la vida cotidiana o cómo fue, digamos, eh, la realidad del régimen, que además a veces creo solamente pueden ser explicados a través de la ficción, sobre todo en la política latinoamericana. Ujú. O sea, pasan cosas tan extrañas. Eso, Claro. eso lo retrata Bueno, por... a mí me pasó con esta novela, Las olas del mundo, que yo me había propuesto contar lo que yo viví, ¿no? Sin tener ningún vínculo directo con la política, ¿no? Porque cuando empezó la dictadura, acá en este país yo cumplía 12 años. Entonces, a través de ese personaje y cómo se va creciendo y va desarrollando ella y el mundo alrededor. Quería mostrar lo que significó, porque algunos dicen, bueno, no, pero la gente que no estuvo involucrada por ahí no se dio cuenta. Todos nos dimos cuenta, fue tremendo para el país y todavía hay consecuencias. Pero no solamente para la gente que estuvo involucrada políticamente, sino como sociedad. Y entonces lo conté de la forma que yo sentía que lo tenía que contar y después vi muchas de estas como historias así, por ejemplo, no sé si has leído la novela Patria de Fernando Aramburu. Aramburu. No, pero está la serie, me parece, ¿no? Que- También, sí, lo que yo- pasa que sí, para mí es menor la calidad de la serie. O sea, el libro es maravilloso, no solamente por lo fuerte que cuenta, sino por cómo está contado. Tiene una altura literaria ese autor, es maravilloso, es realmente una de las cosas que más yo me lo llevé en un viaje que hice a Europa y me acuerdo que, mira que para mí estar allá era todo maravilloso y sin embargo no veía la hora de llegar al hotel para avanzar unas páginas porque era, es extraordinario, muy, muy bueno, muy bueno. sí, o como Cercas, ¿no? Con Soldado de También, Salamina, por ejemplo, ¿no? Que es también muy, sí, muy interesante, ¿no? Al menos sí, para... por eso Sí, yo creo que estos libros que ahora se me cruzó otro que se llama Pequeño País también, que habla del genocidio, no sé si es
Burundi, Ruanda, no me acuerdo, y se te hace tan una cosa que realmente no sabemos nada de lo que pasó allá y de pronto estás ahí adentro, ¿no? Es un autor que vive en Francia ahora que lo escribió, no me acuerdo el nombre, pero el libro, la novela se llama Pequeño País, fue muy premiada hace pocos años. O la otra de Ximena Santaolalla que cuenta el genocidio maya de 1982 bajo la dictadura de este Ríos Montt, que pasó en Latinoamérica y no sabemos nada. Y cuando lees esa novela y se te va abriendo ese mundo, decís, pero qué horror. Y está contado también maravillosamente, ¿no? O sea que son, Ole Mebel, por ejemplo, Tengo miedo torero, a mí me gustó mucho. sí, Es un retrato de la dictadura de Pinochet e incluso, digamos, del atentado contra Pinochet, ¿no? Eh, y sí, esa literatura particularmente a mí me gusta. Y voy a leer Patria, dado que, digamos, te ha parecido tan interesante, lo voy a leer, sí. porque sí, creo que una forma de entender determinados procesos o situaciones de la vida la vida que la gente vivía, la vida cotidiana, la vida diaria, bajo estos regímenes es a través de la ficción, creo yo. Y sí, me parece muy interesante lo que mencionas y la sugerencia del libro. Em, Quisiera hacerte una última pregunta, Alejandra, y nuevamente gracias por darnos estos minutos. Em, en tu experiencia como escritora, me imagino que ha habido influencia de ciertas lecturas o de ciertos escritores que seguramente han formado a la escritora que eres hoy día, como te decía al inicio, ¿no? Una maestra de escritores. Mi pregunta es, si tú tuvieras que elegir algunos, tal vez es una pregunta muy arbitraria ahora, ¿no? Se te van a ocurrir algunos seguramente y vas a obviar otros. Pero algunos que se te vengan a la mente y que puedan ayudar a aquella persona que quiere empezar a escribir, ya no leer, sino escribir, y pueda hacer una guía. Claro, el tema es que muchas veces algo que a vos te impacta no tiene, a ver cómo decirlo, no tiene un resultado inmediato, ¿no? Quiero decir, yo recuerdo hace muchos años que estaba leyendo a Proust, por ejemplo, y leí uno detrás del otro, todos los 7 u 8 tomos, no me acuerdo Bueno, sí, cuántos sí. eran, de En busca del tiempo perdido, ¿no? Me iban prestando los libros porque yo no los tenía, pero un amigo me los iba prestando. Terminaba uno y le decía, dame el otro y dame el otro, y así los leí de corrido durante todo un invierno que prácticamente vivía con una depresión horrible y lo único que me hacía feliz era, bueno, aparte de mis hijos, era leer esa maravilla de Proust. Y Ayudó, ayudó, el ayudó, impacto, ayudó, digo, a- ayudó a salir de la depresión. yo creo que en el momento, sí, eso sí, en el momento yo estaba yendo a un taller literario, al taller de Liliana Hecker, y me decían, deja de leer a Proust, porque se ve que lo que yo hacía era tratar de, o sea, se me escapaba, no era que lo quería copiar, pero se me escapaba esa forma, y bueno, Proust es Proust y yo no lo puedo imitar, pero yo estaba obsesionada por lograr ese nivel de proceso interior, de intimidad, y eso creo que fue algo que conseguí con los años, y a mi modo, no al modo Proust, pero la lectura de sus libros me llevó a esa investigación, como también puede ser Sebald, ¿no? Los libros de Sebald que también tienen como una melancolía, como una mirada sobre los paisajes que también yo reconozco que influyó en mí. Y por ahí alguien no se da cuenta, o sea, es algo que a mí me sirve. Por ahí otro lo lee y ni encuentra el vínculo. Por eso es muy particular, ¿no? Lo que a uno le despierta. Viste que
yo creo que lo mejor que te puede pasar es cuando lees un libro y te dan ganas de escribir. Eso es que te está generando, ¿no? Sí, sí, claro. Una ayuda grande. Una transferencia, usando términos lacanianos. Se produce una transferencia positiva, digamos. Y he Sí. mencionado dos autores europeos. ¿Podrías también mencionar tal vez a uno, a un argentino o a un latinoamericano? Sí, bueno, a mí, por ejemplo, uno de los primeros autores que me hizo sentir así como una proximidad, ¿no? Con el mundo que contaba, fue Cortázar, ¿no? Em, Cuando yo leía Cortázar sentía que estaba hablando de un mundo que yo conocía, pero me lo ampliaba, me lo amplificaba. Y sí, bueno, todos los del boom, porque realmente cuando yo empecé a leer, digamos, 12 13 años, lo que leía eran las novelas que estaban en la biblioteca de mis hermanos y eran todas esas publicadas en esa época, ¿no? De los principios de los 70 entonces todas esas novelas desde García Márquez, La tía Julia, me acuerdo que me encantó, y tantos otros, La fiesta del chivo, qué sé yo. Realmente tenemos como un pasado hermoso, ¿no? De escritura. Y creo que eso es como lo que te decía antes en una casa que se lee es muy difícil que alguien no disfrute de la lectura porque lo ves, lo respirás, el disfrute. Y yo creo que en Argentina y en Latinoamérica en general tenemos un pasado tan honroso, ¿no? De autores y autoras maravillosas que nos abrieron camino y nos hacen sentir que es nuestra patria, la literatura, el cuento, la novela. Sí, Mm. es bonito lo que dices. Muchos sostienen que la patria de uno son sus amigos, pero para los que nos gusta la literatura, sí, la patria es son los libros finalmente. Es lo que termina uniendo más allá de las fronteras y de los espacios geográficos, es totalmente cierto. Sabía que la entrevista no iba a ser mala, evidentemente, con una gran escritora de por medio, así que la verdad es que estoy muy agradecido por estos minutos, Alejandra, ha sido para mí gratificante, además con recomendación de libros y con el interés de seguir leyéndote. Me imagino que debes tener, debes estar ahorita sumergida en alguna obra que debe salir pronto. Bueno, como te digo, el año próximo va a salir como la revisión de aquel libro que fue El Taller, pero nuevo, porque lo revisé todo, le agregué ejemplos, lo acerqué a mi nivel actual, ¿no? Uno va evolucionando como autor o autora, entonces un libro escrito hace 10 años, hoy dije, bueno, esto se puede mejorar, esto, al final terminé prácticamente reescribiéndolo. Y ese es para enseñar a escribir o acercar a la gente que quiere escribir a la narrativa. Después va a salir también pronto uno que es de todos autores y autoras, también para, o sea, una antología de gente que enseña a escribir, y ahí estoy yo también. Y lo que estoy teniendo entre manos es algo que va muy lento porque no sé si es es un poco un género raro, un poco cuento, crónica, diario, un mix. Y ese lo estoy escribiendo con mucha lentitud, así que eso es lo mío. Bien, Alejandra, seguramente no va a ser la última vez que conversemos. Me imagino más adelante vamos Cuando a quieras. conversar. Te agradezco muchísimo por estos minutos. El día de hoy he estado con la escritora argentina, la Alejandra Laurencich. Alejandra es una maestra de escritores, tiene una obra importante
Yo recomiendo leer sus libros. Me gustó mucho este libro de cuentos. Alejandra también ha mencionado que una de sus obras que a ella le ha generado opiniones muy lindas es este. Em, Así que los libros se pueden encontrar ahora en cualquier plataforma que venda libros. Así que ya no hay excusa para no leerla. Lean a Alejandra. Alejandra, un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Saludos.